Hola amigas, ¿cómo están? Pues aquí felices de estar con ustedes una vez más en A los 50, ni santas ni perfectas. Yo soy Cris Steinman. Y yo soy Ale Lelo de la Rea, feliz de recibirlas en un episodio más. ¿Cómo estás, Cris? Pues la verdad muy entusiasmada porque cada día nos escriben más. Sí. No se olviden de escribirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, y también tenemos un mail especial para todos sus casos que es ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Así es. Y síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Music y en YouTube denle click a la campanita y denos like y porfa compartan el episodio para que este programa y esta comunidad crezca cada día más. Compártanselo a sus amigas para reírse con Pues nosotros vénganse a un chismear, para poquito. que se vengan a chismear con nosotras. Oye, Ale, este tema, la verdad es que es simpático porque yo creo que a todas nos ha pasado este rollo de los choques generacionales. Ay, no, sí. O sea, chocas a lo mejor un poquito. Fíjate que yo creo que nuestra generación fue de esas generaciones que dio un cambio drástico. Sí, yo ¿no? creo que nosotros fuimos los que rompimos con lo anterior, creo yo. Sí, bueno, A ver eso qué creemos, nos cuentan nuestras amigas. Te voy a leer el primer caso. Sí. Dice, queridas Ale y Cris, mi nombre es Ángeles y es mi primera vez que les escribo y espero tener suerte de que me lean porque me encantaría saber cómo han manejado ustedes las diferencias generacionales con sus hijos o con las personas más jóvenes de su entorno. Tengo 54 años y una hija de 23 a la que adoro. Tenemos una relación muy cercana y siempre he procurado escucharla y respetar sus opiniones, aunque muchas veces son muy distintas a las que yo tenía a su edad. Por ejemplo, ella está convencida de que no quiere ser mamá. Tiene varios tatuajes, habla mucho sobre feminismo, desigualdades sociales, salud mental y cuestiona muchas cosas relacionadas con el trabajo. Las relaciones de pareja y las expectativas que mi generación veía como normales, a veces me sorprende la seguridad con la que defiende sus ideas y la forma en que ve el mundo. Quiero aclarar que nunca le he dicho que está bien o mal pensar de determinada manera. De hecho, me gusta escucharla porque aprendo mucho de ella. Pero siendo honesta, hay momentos en los que me cuesta entender algunas de sus posturas o aceptarlas por completo, porque crecí con una educación muy diferente. En mi casa había ciertas formas de vestir, de actuar, de pensar y relacionarse que simplemente no se cuestionaban. Y ahí es donde me surge la duda. ¿Cómo hacen ustedes para aceptar que las nuevas generaciones vean la vida de una manera tan distinta? ¿Han sentido esos choques generacionales con sus hijos o con jóvenes cercanos? ¿Cómo diferencian entre algo que realmente les preocupa y algo que simplemente es distinto a lo que ustedes aprendieron? Me encantaría escuchar su experiencia porque creo que muchas mamás estamos intentando encontrar ese equilibrio entre respetar a nuestros hijos y también reconciliarnos con la educación y los valores con los que crecimos. Les mando un abrazo y gracias por acompañarnos siempre. Ay, estoy de acuerdo con Ángeles. Yo sí creo que estamos en esa lucha como mamás, porque por un lado vemos, o sea, sí es interesante y a veces hasta padre ver la forma nueva de pensar. En muchas ocasiones me gusta cómo piensan, en otras solo me sorprende, no me gusta. Pero sí creo que nuestra edad y nuestra experiencia y lo que hemos visto en nuestra edad alrededor, teniendo ya la edad que tenemos cada una, pues nos hace ver los riesgos, los peligros. Somos, o sea, internamente ya estamos más balanceadas. A mí a veces se me olvida mucho eso. Yo soy muy apasionada y es muy loquita. Y entonces de repente sí es como, no, peligro aquí, peligro allá, peligro acullá. Y se me olvida que pues tienen 20 años o 20 y pico de años y yo tengo 54, 55, ya cumplí. Y entonces pues sí tengo que esperar a que esa personita de esa edad poco a poco vaya evolucionando y la madurez y la experiencia y la vida le vaya enseñando a encontrar el equilibrio. Pero como mamá, pues yo los quiero tener equilibrados siempre porque me da el susto. Fíjate que Depende del tema, obvio. Sí, depende del tema. A mí la verdad es que la nueva manera de pensar me gusta. O sea, en el sentido que hay mucho más apertura, hay como creo que hay una manera de cuidarse diferente a lo que éramos nosotros. Creo que hay un poquito más
hasta de conciencia en ese sentido. Pero también creo que nuestra generación con la generación de nuestros hijos sí tiene retos importantes en el sentido que como hubo mucha apertura y esa apertura no la hubo para nosotros, entonces esta relación entre nuestra generación y la generación de nuestros hijos tiene que ajustarse. Sí, el péndulo todavía está muy de lado, siento yo, ¿no? Fíjate, por ejemplo. En muchos temas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces he ido con los sobrinos, ¿no? O sea, tenemos una familia muy grande, ¿no? Y yo no me puedo imaginar haciéndole a mi suegra cosas que hoy en día los chavos nos hacen a nosotros. Como te voy a poner. Tú con tu suegra. Sí. Ajá, ok. O sea, yo, por ejemplo, si estaban mis suegros o sus hermanos, por ejemplo, siempre tenían como un lugar en la mesa principal. Claro. O sea, ya no era opción. No, bueno, ¿no? ¿Hoy no es así? Hoy no es así. Ah, caray. Yo creo que hoy cada quien llega y se sienta donde quiere, ¿me entiendes? Sí. Y está padre, o sea, sí. Está padre, pero a veces como que siento que ese rollo se perdió en una generación donde nosotros nos quedamos así como, ¡ah! Ajá. Entonces, ahora tú ya no tienes ese espacio. Sí. Y a lo mejor lo tienes en otro sentido y a lo mejor lo tienes de otra manera y a lo mejor la relación es mucho más madura y desde otro lado, porque también es cierto que esas generaciones hablan con nosotros de una manera muy diferente. Sí. La comunicación, la cercanía, todo eso es muy diferente de lo que hacíamos nosotros con nuestros mayores. Sí. Pero sí creo que hay ciertos lugares que como se perdieron, quedamos así como ni para arriba ni para abajo. Sí. Entonces es bien difícil a veces. Sí. Porque tú dices, oye, a ver, ¿cómo? O sea, yo tenía esta jerarquía hacia arriba, pero ahora ya no la tengo hacia abajo. Hacia abajo. Y en cosas a lo mejor que son tontas como un lugar, ¿me entiendes? Sí, no, pero ese lugar físico te está hablando de un lugar en la jerarquía del sistema familiar. Exacto. Y que sí es importante. Y, por ejemplo, ese es donde yo creo que hay un bandazo, donde todavía está, el péndulo está muy, muy del otro lado y necesita regresar un poquito al centro. ¿A qué me refiero? Si bien estoy de acuerdo en que ya nos salimos de esta parte de porque es tu abuelo, le debes respeto, Exacto. tú no puedes hablar, tú no cuentas, porque también estaba el péndulo de ese lado, Sí, ¿no? sí, y estaba sí. fatal de los Sí. hijos, los nietos, digamos, los niños no hablan, se sientan aparte, no cuenta su opinión, no se les pregunta su opinión, no se toma en cuenta tampoco, y era demasiada como la separación. Y esta ideología de que por ser el abuelo o por ser el papá, se le respeta, esté bien o esté mal, te esté lastimando o no te esté lastimando, te esté agrediendo o no te esté agrediendo. Entonces, bueno, esa parte, qué bueno que Sí, ha cambiado, qué bueno, y me parece que muy bien, ahí vamos muy bien, pero ahora ya nos fuimos del otro lado, donde entonces ya no está ese lugar que se le debe por su edad, por su sabiduría, por su conocimiento, por todo lo que esa persona representa, claro, con errores y con aciertos, pero tiene un lugar de abuelo o tiene un lugar de padre y de madre. Yo creo que se le dé ese Sí. espacio y esa importancia, porque es mi linaje y de ahí vengo. Pero de ¿sabes ahí qué? todavía no llegamos ahí. Creo que esa nueva generación, en ese sentido, sí, como se abrió también un montón de información y todo, a veces creo que sienten que saben más que las generaciones Sí. más arriba. Sí. Y yo hoy todavía creo que más sabe el diablo Por viejo que por diablo. ¿no? Es que una cosa es el conocimiento lineal que aprendes en una universidad o que aprendes en internet y tal, y sí, les gira la piedra cañón y saben muchísimo de tecnología y de muchas otras cosas que nosotros no sabemos, pero la sabiduría de vida, esa solamente te la da la edad. La Te vida. la da la vida, la Sí. experiencia, las caídas, las situaciones, los retos espeluznantes a los que te enfrentas y también la belleza de la vida que vas conociendo simplemente cada año, que vas cumpliendo un año más, vas teniendo más que esa persona todavía no tiene.
y que para allá va. Pero justamente por eso me parece que es muy importante darle ese lugar en la jerarquía a los viejos, a los mayores, a los papás, a los abuelos, porque tienen ese lugar sabio, que es que en todo lo que no tiene que ver con las ciudades, en las tribus, en la antigüedad y en ciertos lugares del mundo, todavía se honra muchísimo a los viejos. Los viejos tienen un lugar especial en los rituales, en sesiones que tienen como incluso espirituales y todo. ¿Por qué? Porque están honrando esa sabiduría que además de ser una sabiduría de vivencia del mundo, pues también es una sabiduría del alma, porque conforme vas creciendo en edad, eso se te va abriendo, vas conectando más con esa sabiduría interna que de joven todavía no la despiertas, pocos la tienen muy aflorada, porque todavía están en el hacer, crear y conocer el mundo, entender de qué se trata esto, para luego ir navegando ahí, para luego ir regresando a ti, pero eso lleva tiempo. Y ¿sabes qué? Eso me parece que nos falta llegar ahí. Ahora, también es cierto que muchas personas de nuestra generación todavía no se abren a cosas nuevas, ¿no? O sea, nos ha costado también trabajo, sí, porque como a ti te educaron como antes, y entonces de repente, pues toda la nueva generación te empuja a ver cosas que dices, ¿cómo? O sea, no va por ahí, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, mira, simplemente sexualmente hablando, pues las mujeres a nuestra edad, la mayoría se casaban vírgenes. Hoy tú dices eso y parece que eres que estás loca, ¿no? Estás loca, ¿de qué planeta vienes? Claro que no, o sea, hoy el 99.9% de las mujeres, o sea, ya han tenido experiencias sexuales antes de casarse. Así es. Y eso, la verdad es que yo lo veo bien. O sea, yo creo que siempre y cuando cuides tu corazón y tu cuerpo y cuides al otro, eso es una buena experiencia. Pero la verdad es que sí nos ha costado mucho trabajo darnos cuenta de eso. Sí. O sea, antes ya parece que una persona podía tener diferencia a gusto en otro género, ¿no? Y abiertamente. Y abiertamente. Sí, sí. Hoy en día, o sea, lo ven súper normal, es súper natural y no pasa nada. Hoy en día creemos que las mujeres a nuestra edad, ¿cómo vas a tener todas las nuevas tendencias de tecnología que hay? Y tenemos que actualizarnos. Tenemos que estar estar presentes en el presente. No puedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecimos, la información llegaba cada ¿no? O sea, era la tele lo que más te llegaba la información. Y yo me acuerdo que mi papá sentado viendo la tele estaba muy impactado porque estaba viendo la guerra del Golfo Pérsico en vivo y en directo. Sí, es cierto. Y eso para él era así como wow, ¿no? Sí. Hoy en día. No, bueno, ahorita nos llega el mensajito de lo que dijeron en China. Y entonces la velocidad en la que tenemos la información, la velocidad en la que la tecnología está cambiando, es una cosa que no te puedes quedar. No. Te quedas tantito y te quedas años luz, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que abrirnos ante todas esas posibilidades, porque si no, al rato de verdad vas a ser total y absolutamente... Quedas fuera. Quedas fuera. Anulada. Sí, anulada. Anulada. Pero completamente. Por otro lado, también lo que dice Angélica, por ejemplo, a mí también me pasa. También tengo hijos de esas edades, 20 y tantos. Y, por ejemplo, que dice que su hija o que oye que no quieren tener hijos. Y también. Esa parte también es, digamos, muy nueva, entre comillas. No es que nunca haya pasado. Pero hoy se ve muchísimo y además se habla y se expresa abiertamente. Y yo veo a las abuelas, o sea, mi hija también dice que no quiere tener hijos so far, y mi mamá y su abuela del otro lado, por ejemplo, es de cómo es posible, es algo que no pueden concebir porque simplemente porque está en su ADN el hecho de que si eres mujer, tu vocación obligadamente por ser mujer, pues es querer ser mamá. Cuando hoy en día ya las generaciones de más abajo se lo cuestionan y lo ejecutan, porque a lo mejor la nuestra hubo quienes fueron valientes y decidieron no tener hijos, pero son las menos. En realidad la mayoría
tuvimos hijos y yo tengo muchas amigas o gente de mi generación que sí decía, yo no hubiera tenido hijos, si hubiera tenido elección, o no debía tener hijos, o no era mi vacación, o a mí no me gusta, o peor aún, cuántas y cuántas y cuántas mujeres hay que son malas madres, si se pueden llamar así. No me gusta usar la palabra malas, pero son mamás sin vocación. Entonces, si no tienes la vocación, te cuesta 1000 veces más trabajo y los hijos se ven afectados, ¿no? Y entonces ahora esa conciencia que tienen de que si yo voy a ser mamá, por lo menos en el caso de la mía, sí dice, es que si yo elijo ser mamá, es porque decido dedicarme a esa vocación y ejercerla lo mejor posible, teniendo la conciencia de la afectación para el hijo si yo no le dedico. Por lo tanto, como no estoy dispuesta a ello, entonces elijo no ser mamá. O sea, sí se cuestionan muchas cosas que tú y yo nunca nos cuestionamos y nada más era de, pues te casas, pues me caso, pues tengo un hijo, pues ya lo tengo el otro, pues tengo el otro. O sea, es como, pues porque ahí viene lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, sin siquiera cuestionarlo. Y luego llegamos a una edad donde empezamos a decir, ay, no me lo cuestioné, qué bueno que estoy ahí o qué mal que estuve ahí, ahora cómo lo corrijo, en fin. Entonces esa parte de la generación nueva sí está padre desde mi punto de vista. A mí me gusta que se cuestionen para dónde van y que tengan más conciencia de lo que están eligiendo, el camino que van a seguir, porque solamente ellas y ellos se lo van a echar. Entonces qué padre que no sea porque los demás lo hicieron o porque la sociedad lo dicta. Y sabes que lo interesante va a ser empezar a observar, porque ahorita estamos como que la siguiente generación pues tiene a lo mejor, no sé, 28, 27, que además ya tienen hijos más grandes, ¿no? Sí. Entonces, qué lindo va a ser la relación, ver la relación de ellos con sus hijos. Sí. Porque la relación de nosotros con nuestros padres fue obediencia. Fue obediencia. ¿No? O sea, la verdad, la mayoría. Poca aunque comunicación. Sí se empezaba a abrir la comunicación. Sí. Yo tuve una comunicación muy linda con mi papá, pero no era la comunicación que yo tengo hoy con mis hijos. Exacto, es ¿no? abismal. Sí. O sea, sí había ahí. Pues no sé si era miedo, respeto, no sé, pero hoy sí creo que sí se puede tener una comunicación mucho más profunda con más respeto también, ¿no? Sí. Pero sí es diferente. Entonces, ahora va a ser muy interesante ver cómo se llevan las nuevas generaciones con sus hijos. Con sus hijos. Porque ahí es donde creo que podemos empezar a ver que el péndulo se nivele un poquito. Sí. Yo sí creo que dimos un pendulazo. Pendulazo cañón. Y sí hay cosas muy drásticas. Antes de seguir platicando, te voy a leer el siguiente caso, que dice así. Querido podcast de Ni Santas ni Perfectas, me llamo Irma y tengo 58 años y llevo gran parte de mi carrera trabajando en la misma empresa. Hace unos meses hubo varios cambios en el personal y muchos de mis compañeros se jubilaron o cambiaron de trabajo. Como resultado, entró una nueva generación de colaboradores y hoy, sin exagerar, la mayoría de las personas con las que convivo todos los días tienen entre 22 y 35 años. Al principio pensé que la diferencia de edad no sería un tema importante, pero con el tiempo me di cuenta de que sí existe una brecha generacional bastante grande. No necesariamente porque tengamos conflictos, sino porque muchas veces siento que crecimos en mundos completamente distintos. Me impresiona la libertad con la que hablan de temas que en mi juventud eran prácticamente prohibidos. Hablan de salud mental, de orientación sexual, de identidad, de relaciones abiertas, de feminismo, de derechos sociales, de inclusión y de muchas otras cosas que en mi casa o en mi escuela simplemente no se discutían. Había temas que se evitaban, preguntas que no se hacían y opiniones que uno se guardaba para no meterse en problemas. También noto diferencias en cosas más simples como la forma de vestir, de expresarse o de relacionarse con la autoridad. Yo crecí en una época donde cuestionar a un jefe era casi impensable, mientras que ellos no tienen problema en expresar desacuerdos o pedir cambios cuando sienten que algo no es justo. A veces los admiro por esa seguridad y otras veces me cuesta entender de dónde viene. De acuerdísimo. Lo más interesante es que convivir con ellos me ha obligado a cuestionarme muchas creencias que durante años di por ciertas. Me pregunto cuánto de lo que me enseñaron realmente era correcto y cuánto era simplemente producto de la época, la educación y la cultura en la que crecí.
Pero también me pregunto si todo lo que hoy se considera correcto necesariamente lo seguirá siendo en el futuro. No les voy a mentir, hay momentos en los que me siento un poco perdida. Escucho conversaciones de las que apenas entiendo algunas referencias, aplicaciones, términos o formas de pensar. A veces me doy cuenta de que ellos viven una realidad muy distinta a la que yo viví a su edad. Incluso la manera en que entienden el trabajo me sorprende. Para mi generación, quedarse muchos años en una empresa era sinónimo de compromiso y estabilidad. Para muchos de ellos, cambiar de rumbo, emprender o priorizar su bienestar personal parece tener mucho más sentido. Sin embargo, lejos de rechazar esas diferencias, me generan mucha curiosidad. Me gusta escucharlos porque me enseñan cosas nuevas y porque me hacen ver el mundo desde otro lugar. El problema es que a veces siento que me cuesta seguirles el ritmo, especialmente cuando se trata de tecnología. Pues claro, parece que todo cambia tan rápido que apenas termino de entender una aplicación cuando ya están usando otra diferente. No, y hoy está... ¡Ay, sí! ¿Han vivido momentos en los que se dan cuenta de que algo que antes parecía una verdad absoluta ya no encaja en la realidad actual? O sea, es pregunta. No lo entoné bien. ¿Cómo hacen para mantener una mente abierta sin sentir que tienen que renunciar a quienes son o a los valores con los que crecieron? Y sobre todo, ¿cómo creen que las personas de mi generación podemos acercarnos más a los jóvenes, entenderlos mejor y adaptarnos a los cambios sin sentirnos fuera de lugar? Les mando un abrazo enorme y gracias por crear un espacio donde podemos hablar de estas cosas con honestidad y sin juicios. Soy una gran seguidora suya. ¡Ay, qué padre! Muchas gracias por seguirnos, querida Irma. Y me pasa casi todo lo que dices aquí. Es como esta parte de a mí sí me ha pasado en mi casa, por ejemplo, que me cuesta trabajo. ¿Te acuerdas una vez que tú me preguntaste en sexualidad? Que si estábamos hablando de que sí sé que ellos tienen relaciones sexuales actualmente y no están casados. ¿Qué diferencia hacía para mí que estuvieran en mi casa y no estuvieran en mi casa? Y sí me quedé así como, es esto. Es un poco como algo que tengo como interiorizado adentro. Sí me lo he cuestionado, sí lo he racionalizado y platicando contigo lo volví a hacer. Y sin embargo me volvió a causar, pues no me acomoda, no me cuadra, me siento rara. Es como que no lo acepto, no sé por qué, o sea, no tengo como una razón lógica y convincente para decirte, pues por esta razón no quiero, o no me gusta, o no me acomoda. Y simplemente es la generación, es lo que me enseñaron a mí, que era completamente opuesto a lo que ellos están viviendo hoy. Pues yo estoy en medio y me siento como presionada por un lado y presionada por el otro. Sí, sí. Absolutamente, ¿no? Sí. O sea, sí. Uh-huh. Sí, sospecho de mí, ¿no? Me gusta eso, sí. 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 Es que, fíjate, me llevaste a pensar bueno, pues porque si están en mi casa, entonces yo ya sé, o sea, como que es como que ya hasta me lo puedo imaginar porque están cerquita, entonces me están poniendo enfrente el hecho
que si están afuera, pues yo ni me entero si están en el cine o están en un hotel o están quién sabe dónde, ¿me explico? Y entonces Hijo, en el cine sí se me haría un poco más grave. No, me refiero a que están haciendo otra cosa que no sea sexo, pues. Pero a eso me refiero. Yo no me entero qué pasa afuera de mi casa. Y en cambio si están en mi casa ¿qué no van y al están cine a ver la película? Ay, qué raros. Ay, qué raros. Pero si están en mi casa es como que, chin, mano, aquí ya va a pasar algo incómodo para mí, pero porque una vez más, a ver, cuestiónate. Pero no lo van a hacer delante de ti. No lo van a hacer delante de exacto. Y además no tiene nada de malo, porque entonces... No tiene nada de malo. Exacto. Si yo estoy, o sea, estoy de acuerdo, de acuerdo o estoy enterada y no estoy en contra de, me parece que está bien, entonces, ¿cuál es el problema? Me hago bola yo sola. Es como hoy en día, a ver, los hijos viven en tu casa más tiempo del que deberían. Yo creo, no es cierto. Pero, ay, sí. A ver, yo sí creo que más tiempo del que deberían. Viven en tu casa Yo sí hasta los probablemente 30 años. Ay, no, que ya le ahuequen. A ver, ¿tú crees que ellos no saben que los papás siguen teniendo relaciones? Sí, no hay que decírselos, ¿no? Hay que decírselos. Y pues ni modo que, pues... No, papá y mamá, qué susto, qué horror, qué espanto. Tengo amigos que se van al hotel para que sus hijos no escuchen. No manches. Ay, bueno, pues nada más que sean discretos, pues hombre, sí, no es necesario. ¿no? Pero no tiene nada de malo. Sí. O sea, es algo sí, natural. Sí, el tema... Si no, ¿cómo nacieron? El tema ¿no? sexualidad es un tema súper fuerte, súper grande en nuestra sociedad, que se ha ido rompiendo poco a poco y se ha ido reacomodando y ajustando, y creo que es uno de los temas centrales de todas las mamás y de todas las generaciones, y la generación nueva está como diciéndonos, y lo dice con palabras abiertas de no, lo que pasaba antes está mal, no estamos de acuerdo, estamos cambiando. Fíjate, les guste o no les guste. Fíjate qué padre. Estaba leyendo un libro de Mark Singler, y hay una parte donde dice que él se va a meditar, se vino a México a meditar a una montaña, no sé qué, y se encontró a un vaquero que lo invitó a su aldea y no sé qué. Y me llamó la atención que él en su narración dice, estaban las mujeres de la aldea, una aldea pobre, ¿no? O sea, con casas de adobe y demás, pero las mujeres, algunas de ellas estaban amamantando a sus hijos. Y dice, ¿cómo es posible que hoy, y te estoy hablando que esto yo creo que pasó en los 70, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy nos dé vergüenza ver algo que es natural? Ah, sí, por supuesto, sí. Cuando yo tuve a mis hijos, o sea, pero ni de chiste. ¿Cómo va a ser? Ni sí, claro de que chiste amamantabas a ibas tu hijo a tu cuarto en o te ibas lado, a una recámara, ¿no? Y sí, claro. Medio se empezaban a usar esas cosas. Las chivas esas que o sea, el chal, como quien dice. Pero te ¿quién lo usaba? Sí. Yo no lo usé. No, yo sí lo decía, usé. ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué yo pena sí lo que... usé. Entonces, incomodísimo. Pero hoy muchas mujeres agarran y estén donde estén, agarran su brasier. Con permiso, chichi de fuera, vámonos. Y les vale. ¿Y sabes qué? Sí, pero es que es lo natural. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por incomodidad. qué nos da incomodidad si es algo que es sumamente natural? Sí. Puras creencias limitantes. Y lo que estaba diciendo Irma, que bueno, ella también lo decía con respecto al trabajo, que también es interesante, pero en todos los aspectos, lo que está padre es que sí se cuestionan todo. Las generaciones nuevas, yo veo, mis hijos son generación Z. Y esta generación, porque también. No tengo millennials, bueno, sí tengo millennials cerca, pero los míos... O sea, los cercanos a mí son Z. Y estos chavos, o sea, ellos, y quiero decir todos, su bola de amigos y gente alrededor, se cuestionan cada cosa. Todo, de hecho, todo lo cuestionan, que es muy retador y a veces es agotador y a veces me hace enojar. O sea, porque es como que cada cosa que dice la autoridad la cuestionan y la retan y por qué y no estoy de acuerdo y no sé qué. Sí. Ay, a mí también me pasa. Sí es muy agotador. Vamos a hacer un club de las pobres madres. A veces sí es delicioso decir, ¿por qué soy tu madre y qué? Ay, sí, yo y sí. porque me da la gana. De repente sí lo digo, ¿eh? Sí, mucha
mucha semiología, Sí, yo pero también. no. Hay veces que Ya es te callas agotador. porque lo digo yo, ya me cansaste. Sí. Pero cuando me agarran en mi momento zen y de crecimiento de conciencia, Ajá. o sea, sí es retador el que ellos todo lo cuestionan, todo lo desmenuzan y no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, lo cual está muy padre porque ellos están formando su propio criterio, están formando sus propios valores, están reformulando todo, pero por otro lado sí me parece también como muy confrontativo. Confronta lo que yo creía, a veces me permite cuestionarme lo que ellos están diciendo y regreso a yo estoy de acuerdo como pienso o como me educaron, y otras veces no, y ahí es donde yo estoy rompiendo y me hacen crecer. Y otras muchas veces también es agotador y es ya, o sea, tampoco puedes romper en todo momento con todas las reglas porque también se necesita tener un orden, una estructura, las reglas y las estructuras son para cuidar a los demás. Simplemente Jerarquías, es como muy cansado. Pero sí está padre que cuestionen porque sí hace que tengas conciencia de cada cosa en la que estás viviendo. Ella platicaba sobre que cuestionaban cosas del trabajo y se atreven a ir a reclamar o a decir. Me acuerdo de mi hija chiquita, muy chiquita, y estaba en la escuela y había una maestra suplente y entonces pidió audiencia con la directora y la directora le dio audiencia. Punto uno que yo dije, eso en mi escuela no pasaba ni de broma. Ya parece que yo iba a ir a tocarle a la directora. Y la directora, pásale, mi reina. Sí, la mía era de primaria, pero primaria de baja, era como de primero de primaria. Y entonces, ya parece que me iban a abrir la puerta. A ti sí, no. A mí no. Y entonces ella entró y le dijo, oye, Gaby. Aparte de tú. Sí, empezando también por eso, sí, de tú. Oye, Gaby, a mí no me parece esta maestra suplente porque hace y dice y no sé qué y no sé cuánto y me cae y no me cae bien porque esto y porque esto y porque el otro. Y entonces, la verdad, yo creo que la deberían de cambiar, no sé qué, no sé cuánto. Y Gaby la escuchó. O sea, la niña escupió todo lo que pensaba. Y Gaby le dijo, muy bien, bueno, me gusta tu opinión, qué padre que lo cuestiones. Fíjate que la Miss se va a quedar por esto y esto y esto y esto y lo otro. O sea, la mandó al diablo de una forma, pero también, o sea, le dio réplica, se le explicó, le dijo el por qué y le dijo, y la regla es esta. Pero cuando me lo vino a contar, yo dije, ¡ay, qué maravilla! O sea, no puedo creer que esta generación puede ir a decir con toda confianza y certeza lo que le parece y lo que no le parece, y recibió la educación de a veces se te escucha, se te toma en cuenta y a veces tienes razón y a veces, aunque la tengas, no hay cambios, o a veces sí tienes razón y sí hay cambios, ¿no? Te voy a decir, yo creo que a veces esa es la parte que cuesta trabajo con la nueva generación. Sí. ¿Por qué? Sí, porque ya de 20 y picos no aceptan un no. Yo me acuerdo que había un cuento muy bonito, ¿no? Donde el mecánico del coche estaba con su tuerca atorada, ¿no? Y entonces le iba a dar la vuelta y se dio cuenta que se podía romper la tuerca. Entonces va con el dueño del taller y le dice, oye, fíjate que esa tuerca, si le doy otra vuelta, se va a romper. Y entonces llega el dueño del taller y entonces le da la vuelta y se rompe la tuerca. Pero ¿qué pasa? O sea, llega un punto en el que asume la consecuencia tiene que romper la tuerca. Porque si yo rompo la tuerca, pues el que paga es el otro. Entonces, creo que es muy formativo también entender que a veces puedes tener razón. Sí. O no. Sí. A veces no tienes toda la visión del asunto, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese sentido, a veces las nuevas generaciones se pueden confundir un poco en este sentido, que tú puedes tener razón desde tu perspectiva. Pero hay una perspectiva donde si le das más vuelta a la tuerca se rompe. Sí. Y si se rompe la tuerca tienes que pagar. Sí. Por un lado, en una empresa. Sí. Por otro lado, en una familia, creo que hasta las manadas, hasta en la naturaleza, tú ves que siguen al papá. Orden jerárquico en algún sentido,
¿no? Sí. Y no tiene que ser tiranía, y no tiene que ser soberbia, y no tiene que ser muchas cosas, pero sí hay un orden en función de jerarquías. Sí. Y a veces las nuevas generaciones, entre la juventud y todo, se les pasa eso por alto. Sí. Entonces yo creo que, cuando menos yo como adulto, creo que sí tengo que tener la apertura para escuchar, ¿no? O sea, así como Gaby lo tuvo con tu hija, ¿no? Ujú, O sea, sí. hay que escuchar, hay que ver la otra perspectiva, porque Sí. también tú te pierdes en la tuya. Sí. Pero entendiendo que el que gira la tuerca y rompe la tuerca paga la consecuencia. Paga la consecuencia. Estás Sí. capacitado, habilitado, Sí, pero todo ahí- para pagar la consecuencia. Tú rompe la tuerca, Y no ahí- hay pero problema. ahí entra esta parte que decía también Irma de cómo le hacen, hay una raya entre lo que es la generación nueva y que rompa la tuerca y que asuma la consecuencia, y donde ya te preocupa y tú como mamá sabes más que él o ella, aunque ese él o ella no, y ese él o ella no se dan cuenta. Por ejemplo, me refiero al tema, ahorita se me está ocurriendo el tema de las drogas y del alcohol y de todo esto, Ya. ¿no? Por ejemplo, el tema de la marihuana, que ahorita pues está muy abierto, y entonces la marihuana, que si la van a legalizar o no, pero mientras que la legalizan, pues ya todo el mundo está fumando marihuana y lo que tú quieras. Y entonces, pues claro, argumentos van y vienen. O sea, si yo voy con un hijo, me va a dar una cátedra de por qué la marihuana es lo máximo en el planeta y es buena por esto y lo otro y no es mala por esto y lo otro. Y tiene toda la información. Digo, como sucede, ¿no? Tú googleas, por qué es buena la marihuana y te va a salir así un pergamino. Y si pones por qué es mala, otro pergamino. Entonces, ahí como que es este bandazo donde se van a un lado y no es la no escucha a la generación de arriba, que en este caso es la mamá. Es que las mamás tenemos ese doble conflicto, porque somos generación de arriba, pero además somos la mamá. Entonces eso es justo a quien no hay que escuchar, a la mamá. Claro. Pero esta parte como de decir, sí, ok, esto se está abriendo, esto es nuevo para mí, entre comillas, porque siempre ha existido. Pero tan abierto, tan libre, tan no sé cuánto, pero ve todas estas otras consecuencias que puede traer, pero fíjate, investiga y tenle respeto y ten cuidado y mejor no tanto, porque finalmente el exceso de lo que sea es malo, desde el azúcar hasta la marihuana, hasta el alcohol y hasta todo, ¿no? Hasta el agua. Entonces, y esa parte a mí me preocupa que la generación de abajo se cuestiona, pero también es muy rebelde. O sea, Pero porque ¿sabes está qué, Ale? rebelándose. A ver. Y llegar a que, o sea, y si tú sueltas a que truene la tuerca, a veces, pues truena la tuerca muy gacho. O sea, hablando de drogas y de alcohol, Sí, pero tienes pues que dejar. llegas a un punto grave. Yo creo que sí hay un punto donde tenemos que dejar que cada quien experimente. Sí, bueno, No puedes- es utópico va- pensar sí. que puedes controlarlo. Fíjate No que puedes. yo, o sea, no sé qué está pasando con la marihuana. No lo tengo cerca. La verdad es que como que mis hijos no han entrado por ahí, no les llama la atención, pero hay que poner atención porque todavía me falta uno. Sí, todavía ¿no? sí. Pero, ¿qué pasó con el alcohol? Nosotros somos una La generación, generación del alcohol, sí, que- totalmente. que tomó Qué santo Dios. muchísimo más de lo que hoy toman las nuevas generaciones, Sí, creo yo. Sí. Las nuevas generaciones con este rollo de Las mu- wellness pero las y mujeres, cuidarte las el niñas cuerpo. toman muchísimo más que nuestra generación. O sea, a ¿Quién? ver, tú piensas, Bueno. cuando salías de antro, cuando tú salías del antro, pocas veces veías a niñas ahogadas vomitando en la banqueta Es que y yo que no nunca podían fui a un caminar. antro, Ale. Ay, pobre, te voy a llevar. Yo sí iba de antro. O sea, fui una vez a un antro. ¿Por ¿Y eso qué? porque ¿No te gustaba? No me gustaba. Ah, no, a mí sí me encantó. No, una no, muy buena época. Pero cero, yo decía, vas Sí, me ahí gustó. a no poder hablar, al chuntata. Ay, no, no yo puedes sí. hacer nada. Ay, Cristina, qué amargada, de verdad. Te voy Pero a no llevar. me gustaba. O sea, te lo juro que, aparte que me dejaban ir y a las 12 tenía que estar de regreso. Sí, yo también Se tenía abría- el límite se muy abría temprano. pista a las 12. Yo también tenía límite muy temprano, pero con mis primos sí me dejaban salir más tarde. Y las poquitas veces que mis papás estaban fuera de México, no, hombre, que le di vuelo a la hilacha, pero todo lo que quise. O cuando me iba a dormir a casa de la amiga, o sea, una No me se las gustaba. arreglaba. Pero para el caso, el chiste es que incluso de las fiestas de 15 años, me refiero a, Sí, porque eso no sí. tiene que ser nada más antro. Sí, sí, sí.
¿Cuántas veces tú te acuerdas haber visto a tus amigas o a niñas de tu generación ahogadas, vomita y vomita en el baño, pero Pues que ya sí las saben vi. que ya las saben Sí exprimir, las vi. que agárrale el pelo, que salen chorreadas, que salen... Pero yo era la que cuidaba eso. yo Porque yo no vi, tomaba nada. Sí lo vi, porque no voy a decir Sí, que sí no, lo vivimos. pero lo vi poco a como lo he visto ahora en la generación de mis hijos. O sea, de las graduaciones salen el 80% de las niñas están perdidamente ahogadas. Cuando me tocó toda la época de ir por ellos al antro, ya hoy la verdad es que no voy por ellos, pero cuando me tocaba ir por ella, sobre todo mi hija, al antro, íbamos por ella temprano, una bola de niñas, pero perdidas de ahogadas y cargadas y vomitadas y no sé qué. Las niñas toman muchísimo, le entran a los shots con singular alegría. En mi generación yo veía que pocas tomaban. Pero Sí es le que no entraban, había ni pero, shot. pero tomabas el moped, se llamaban, ¿no te Sí, acuerdas? los El tequila te lo aventabas Sí, así. los mopeds. Ahora se hacen sus cochinos shots, que los odio porque se los zumban y en 2 patadas ya están borrachísimos, nomás Pero porque ¿sabes sí. qué, Ale? Pero a lo que voy es, toman mucho. En ciertas ocasiones. O sea, Pero- todos los sábados y todos los viernes que van al antro. porque la juventud es así. Pero la verdad, Sí. yo creo que nuestra generación No, sí te doy la razón. tomó Sí. muchísimo más de Más lo que hoy toma que los de hoy. esta nueva generación. El alcohol se normalizó Cañón. demasiado. O sea, Sí. demasiado a tal Pero grado a de eso que voy yo con que el susto, a mí me da el susto, por ejemplo, porque yo tuve 3 amigos que se murieron por alcohol cuando yo estaba chava. 3, uno con broncoaspiración y 2 que se mataron en coche por el alcohol. Y entonces a mí sí me da el supiritaco, palabra de mi generación. Ya por aquí mis millennials se están riendo de mí. ¿Cómo se dice? Sí me da el sustísimo de que estos niños, hijos míos, se pongan hasta atrás, porque yo ya vi, digo, los míos no manejan, hoy existe el sistema Uber que no había en nuestra generación, pero de todos modos, el riesgo de que se vayan con el niño equivocado, que besen al niño equivocado hasta que hagan cosas más importantes, que se salgan del antro borrachísimas, no saben ni dónde están, que se peleen, y hoy pues hay más armas que antes eran más golpes con el puño, ahora son golpes con otras cosas Sí. y traen afuera de los antros, o sea, no sé, depende de tu contexto, pero para el caso es mucho riesgo y si yo sí lo viví, a mí me da un susto espantoso. yo creo que el riesgo siempre Y me lo existe. tengo que aguantar. Sí. O sea, a ver, es que el riesgo siempre existe. No, pero y- tenemos que aprender a vivir Sí, entendiendo que la juventud va a experimentar ciertas cosas dentro de ciertos, o sea, lineamientos. y es una ilusión Oye, creer a que ver, lo puedes Les voy a controlar. decir a mí que me revienta el hígado. Ya, lo voy a decir aquí. No es posible que las mamás hoy en día a los niños les estén dando identificaciones falsas para entrar a los antros. Pero las mamás se los dan. Las mamás son las que, ¿Qué? ay no, pues si mi hijito va a estar en la fila y no lo van a dejar entrar y yo sé a dónde está, pues mejor le doy la licencia Ay, yo falsa. nunca había Ya oído consigues semejante cualquier cosa cosa. falsa por poquito dinero. Oye, yo sabía y que los se las chavos ar- saben en dónde. Yo pero sabía por que los todos chavos se las lados. arreglaban, pero que la mamá lo haga santa cachucha, pues estamos O sea, jodidos. No estoy de acuerdo. No. Porque creo que todo tiene su edad. O sea, van a ir a antros, ¿no? Sí. Pero hay ciertos lugares. Ahora, ¿qué haces si todos los chavos a los 16, 17 años están yendo a antros y tu hijo es el único que no lo dejas ir? Es un problema. O sea, es horrible. Sí. Digo, yo lo viví con mis otros 3 hijos. Sí. Ya me confesaron que unos hicieron una Sí, a mí cosa, también otros me hicieron confesaron, otra pero yo cosa. nunca me enteré. Pero, exacto. Pero es que yo decir, ay, claro, mi vida, toma, te doy dinero para que vayas y falsifiques tu credencial. No, pues no, qué barbaridad. Por favor, señoras. Mira, yo una vez estuve en una plática donde era como para una presidenta municipal que estaba haciendo campaña y todas las mamás pidiéndole de rodillas que cerrara todos los antros y que no dejaran entrar y que no sé qué y lo único que ella dijo fue, yo puedo hacer todo eso. Pero si ustedes siguen dándole permiso a sus hijos de que vayan De que antes de asisten. los 18 años a lugares donde no deberían de ir,
¿qué puedo hacer? Sí, ahí ya Y yo digo, Dios Padre las puede ayudar. Señoras, por favor, seamos conscientes. Sí. Seamos conscientes de que hay edad para todo y que va a hacerlo tarde o temprano y van a ir, pero ya llegar al extremo donde, ay, para que mi hijito no le diga nada en la entrada, le voy a dar la falsificación de la credencial o del INE o de lo que sea. Caray. Sí, no puede ser. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Porque Sí, eso ya no tiene que ver con choque generacional. Eso tiene que ver con conciencia, con responsabilidad, con principios, con orden, es que son personas que tal vez no se colocan también en la jerarquía, no están en el lugar de papás, además, están en el lugar de no sé de dónde. Fíjate qué me pasó, o sea, dilema moral. Porque entonces mis hijos le dijeron a su hermano menor, pregúntale a mi mamá. Y otro le dijo, te va a decir que no. Y si te dice que no, ya no la puedes sacar. Y entonces él vino y me preguntó. Y obvio. Le dijiste que obvio que no. Sí. Pero entonces es que ahora ya no te va a preguntar, porque entonces. Como sabe lo que le vas a decir, pues entonces las va a arreglar por su lado. Eso es parte del. Y es parte de crecer. Todo el mundo le mentimos a nuestros papás. Sí, Ale, es parte de la adolescencia, es parte de adolecer, estoy de acuerdo. Sí. Pero hay unas cosas que legalmente están prohibidas. Ah, no, por supuesto. Y están prohibidas por algo. Y nos toca vigilarlo. Respetar, y seguir leyes, enseñarles que lo respeten, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo lo que digo es, pues sí te ponen en una posición muy incómoda porque no hay una salida, ¿no? O sea, dices que no y te montas en tu y entonces no te tienen confianza para decirte lo que está pasando en otros lugares, pero al mismo tiempo, pues ¿cuál es tu papel? Tu papel es decir, hay que seguir las reglas. Sí. Y entonces sí es un tema, de verdad, de que hoy yo creo que tenemos que aprender a ser flexibles, a abrirnos a las posibilidades, saber que las nuevas generaciones están avanzando, pero que lo correcto y los valores, eso nunca se puede perder. Haya la tecnología que haya, exista lo que exista, pues tenemos que seguir un cierto orden para que todos podamos caminar hacia un bien común. Sí, de acuerdo. Está otro tema de choque generacional también, que es muy marcado, muy notorio, es una vez más en el ámbito laboral. Qué bueno que entran generaciones nuevas a las empresas porque justo traen nuevo conocimiento y además mucha más energía de trabajo y demás. Pero entonces pareciera como que las generaciones nuevas están haciendo a un lado y están quitando la importancia a lo que la generación de arriba tiene que aportar por conocimiento, pero por experiencia. Y entonces pues sí, creen que todo lo saben y que traen nuevas ideas, pero el ejecutivo o el trabajador o el lo que sea, de 50, 60 años, 70 incluso, que tiene muchísimo conocimiento, que se las sabe de todas, lo es nulificado. Y ahí hay mucho conflicto en las empresas y muchas decisiones equivocadas que se toman por cuestión de que las generaciones de abajo no están respetando. O sea, es que no tendríamos por qué chocar si las generaciones más jóvenes pudieran escuchar el conocimiento, tomar la sabiduría del de arriba de la edad, y el de abajo, el de arriba, perdón, estuviera abierto a lo nuevo, porque también hay un importantísimo rechazo por parte de los viejos. Y entonces el de 50, 60, 70 y todos ellos no. Estos no saben, estos creen que todos lo saben, estos niños de hoy, estas ideas nuevas. Todo lo quieren hacer rápido. Todo lo quieren hacer rápido. Y sí hay muchas cosas que se pueden hacer mucho más rápido. Por supuesto. Sí. Es que es una tontería que haya un choque de generación en ese aspecto cuando podrían hacerle así, integrarse y tomar todo lo nuevo, aprender como viejo te sirve para
evolucionar para que te gire la piedra, como me decía mi hijo, te gire la piedra más rápido, vayas evolucionando y vas tomando a tu favor lo que los jóvenes traen y luego tú le vas regalando tu conocimiento a los jóvenes para que ellos lo absorban y entonces sea más rica su aportación en la empresa o en el ámbito laboral. Sí. Y está siendo un conflicto de generaciones y yo creo que es también choque de egos. Sí. Sí, porque no quieres aceptar que pueden saber también en ciertas cosas más que tú. Y es divino aceptarlo, ¿eh? Es muy gratificante porque no, en primera no puedes saber de todo, yo y menos. Y fíjate cómo nuestra generación ve creo que a los millennials como una generación, entre comillas, la vemos como una generación egoísta, si te fijas. Sí. Y tal vez lo sean, tal dice? vez sí lo sean. De los millennials nativos digitales luchan por flexibilidad y propósito. Sí, pero esa lucha es por que es una lucha por encontrar el propósito, sí. Pero es esta lucha como que yo y solo importa lo que yo quiero. Y creo que tú lo decías hace rato, como que dieron el bandazo de que de la generación nuestra que aprendimos a obedecer, los millennials que son los de abajo de nosotros se fueron al opuesto y entonces no solo no obedezco, sino lo único que importa soy yo. Y entonces ahí hay rompimientos importantes, ¿no? Sociales, donde, a ver, o sea, sí está muy bien que veamos primero por nosotros para poder aportar después desde un mejor lugar. Y otra cosa es solo me encierro en mí mismo, lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa y tú te vas al demonio. Creo que la siguiente generación, que es la Z, espérense, vemos el acordeón. Z, sí. Generación Después de Z, vienen los Z y los Z. Yo sí observo, son los de las 20 y picos, hasta 28 creo. Todos esos yo los observo en cuanto a trabajo, en cuanto a lo social, incluso en cuestiones familiares, donde son capaces de decir, bueno, tomo en cuenta esto, bueno, escucho el otro, como que empiezan un poquito a tomar y a integrar. Todavía los veo muy rebeldes, pero creo que ahí va, el péndulo empieza a hacerle así, espero que se apure. Y que llegue más al centro para que ni muy, muy, ni tan, ¿no? Sí, sí creo que, porque ahorita sí, ya podemos empezar a ver qué pasa con los hijos de los millennials. Sería interesante saber. Lo que dices, escríbanos, ¿qué pasa con los hijos de los millennials? Que son los que nacieron entre el 81 y el 96. Porque ellos han de tener hijos chicos de kinder. No tanto, pueden de tener primaria, hijos ¿no? hasta adolescentes ya. De 15, 16 años. Ya pueden tener hijos de esa edad. Pues entonces está padre que nos cuenten cómo les va. Sí. Las abuelas que nos están oyendo, cuéntenos cómo les va a sus hijos con sus nietos, porque pues es un reto importante de la forma de pensar de los como de millennials. No sé, o sea, entre los 16 y los 21 años, ya pueden ser de 21 años. O sea, porque estás hablando que nacieron en el 81. Sí. Entonces, ya pueden ser incluso hasta adolescentes. Muy interesante. Ahora sí que hijos... a ver cómo le salió el chistecito a los millennials egoístas. No, y no todos. No, los queremos, muchachos millennials. Pero sí, sí es interesante ver eso, porque las generaciones, yo creo, pues se van haciendo los péndulos también. Sí. ¿No? O sea, se va haciendo el equilibrio. Sí. ¿No? Sí. Cuando tú ves a tu hijo y dices, ay, Dios, a ver, yo también tengo que aprender. Sí. ¿No? Sí. O sea, como nos pasó a nosotros. Bueno, desde cómo nos vestíamos, yo no sé si te pasó a ti, mi papá sí me decía que, porque cuando se usaban esas sudaderas aguadotas, y mi papá decía que parecíamos tamales envueltos, y luego se usó una época cosas fosforescentes, y luego los pelos parados. ¿Te dejaban usar minifalda? Así. Sí, ¿qué te contestaré? Pues sí, pero no mucho y no tanto. Y entonces la tía pero me sí defendía, nos dejaban, pero sí me dejaba, pero a mí mi papá también. no sé qué, a mí sí me la bajaba. Me dejaban, digo, sí, pero lo que pasa es que la minifalda empezó arriba de la rodilla y terminó abajo del calzón, ¿no? Arriba del calzón.
Pero bueno, pues muy interesante Muy este tema. interesante. La verdad es que sí está padre analizar, observar, aprender unos de otros y integrar las ideologías de todas las generaciones, creo yo. Y darnos cuenta que como todo en la vida necesitamos un Sí, equilibrio, ¿no? sí, O sea, lo más bonito es encontrar ese equilibrio en tu casa, Sí. con los tuyos y aprendiendo en tu trabajo, que pues también se aprende de las nuevas generaciones muchísimo. Muchísimo. Y hoy hay que meternos a la tecnología, sí o sí. Pues muchas gracias. Gracias a todas. Escríbanos en nuestras redes sociales y en el correo nisantasniperfectaspodcast@gmail.com. Muchas gracias, Cris. Gracias, Ale. Nos vemos para la Bye. próxima.